Hola, ¿cómo le va? Bueno, quería primero que nada agradecer y aprovechar esta invitación digital que me hizo Cecilia para saludarlos a todos, saludar principalmente a la doctora Priscila Murrieta que está dando un espacio dentro de la conferencia. Yo me meto de manera digital entre ustedes, saludar por supuesto a Cecilia, a toda la familia que constituye la Casa de los Ángeles en la Tierra, todos los miembros. Y ustedes saben, me tienen allí con ustedes acompañándolos. Ahora la tarde para mí, no sé para ustedes. Eh, Cada 2 de abril nosotros nos juntamos. Primero pensemos en la fecha. Estamos por la condición TEA de nuestros niños. Y cada 2 de abril nos juntamos y nos ayudamos para tomar impulso con nuevos proyectos y desafíos. En esto de tomar impulso cada año, lo complejo es poder sostener en el tiempo los compromisos que vamos a ir asumiendo. Y en esto, bueno, ustedes saben que hay gente muy comprometida como Cecilia y su banda, pero también hay muchos que quieren sumarse, no saben cómo, y si lo hacen yo les sugiero que colaboren y que se mantengan firmes, porque esto es algo que en definitiva los va a beneficiar a todos, sobre todo va a beneficiar a los chicos. Creo que ese es el sentido de, de esto que estamos generando, ¿no? Como idea y como motivación. Espero que se me escuche bien, yo después voy a checar el sonido. Hemos improvisado acá un estudio de grabación de video en mi casa. Y espero, bueno, básicamente que la información les sirva. Yo acá tengo un pequeño acordeón de lo que vamos a ir tratando, va a ser un solo tema y espero que les interese. Pero cuando empezaba, le hablábamos con Cecilia, bueno, ¿qué temas querés que hable? ¿Qué sé yo? Ella me planteó dos temas y hay uno que me parece fundamental. Y esto ha unido a la memoria del recientemente fallecido Theo Peters. Él en su discurso de los últimos años se centró en relación al TEA en un solo aspecto del TEA. Y su mayor preocupación era la inclusión. Y él decía que el secreto de la inclusión era la comprensión acabada de la condición autista y sobre todo la comprensión y el conocimiento de este sujeto con autismo. Cuando él hablaba de que lo más importante era conocer al sujeto con autismo, directa e indirectamente hacía alusión a las personas más directas, vincularmente al sujeto que son los padres. Así que esto es una charla para los papás puntualmente, en cómo ellos deben afrontar este proceso de inclusión. Vamos a tocar 4 temas y vamos a empezar por lo que yo considero que son 4 ejes de análisis que hay que tener en cuenta. El primero es el desconocimiento que hay acerca del modo de pensamiento del niño con autismo. El sujeto con autismo lo han escuchado muchas veces y de muchas maneras diferentes. Tiene un procesador distinto, un modo distinto de concebir el mundo, de pensar el mundo. No solo es eso, es más complejo. El niño con autismo piensa de un modo único y particular y no hay un modo que nosotros podamos explicar del autismo o desde el autismo un modo que podamos explicar cómo es que piensa el sujeto autista, porque cada niño piensa de un modo particular y en esa particularidad no hay una convención sobre el modo de pensamiento. Es decir, cada niño piensa según un modo único de concebir el entorno. ¿Por qué hago esta aclaración? Pensamos siempre en función del niño autista como el niño que tiene algún tipo de discapacidad intelectual. Y en función de ver al niño
que no habla o que tiene la mirada dispersa o que no presta atención y demás, como un sujeto que asumimos que no nos escucha o no nos comprende, el trato que vamos a tener con él es en este sentido. Esto trae graves consecuencias. No solamente debemos conocer el modo de pensamiento del niño para poder adecuar los modos de comunicación, sino que tenemos que exigirle en función del modo de pensamiento que este sujeto tiene. El otro punto que los padres asumen como que debe ser es que cuando piensan en inclusión y piensan en su hijo, piensan automáticamente en la posibilidad escolar de su hijo. Y esto es grave, y es un error. Y esto es porque no se conoce de qué se trata el autismo, ni cuáles son las bases teóricas que lo explican, ¿no? La escuela no está preparada para el sujeto TEA como institución. Ya esto me lo han escuchado decir antes. Hay, que es el segundo punto, un desconocimiento institucional a las adecuaciones propias que necesita el niño con características TEA. Las instituciones no saben cómo adecuar sus contenidos. Confunden, y volvemos al otro punto, ¿no? Al de la inteligencia de este tema. Confunden las adecuaciones de lo que son los contenidos de los planes de estudio con el modo de pensamiento del niño. Esto quiere decir de que ellos toman un contenido, lo hacen muy simple y se lo entregan al niño como si fuera un niño hipodesarrollado, como si ese cerebro fuera un cerebro inmaduro que no entiende. Entonces yo le voy a explicar las cosas, ¿no?, de manera infantil o infantilizada para que le entienda, y las cosas que le voy a explicar del contenido académico curricular van a ser poquitas, para que en esa cabeza que es hipodesarrollada entren estos contenidos mínimos de manera muy simple. Entonces recurren las maestras a estos pseudo criterios de adecuación pedagógica, como son hacer mímicas o hablarles de manera niñada o presentarles la información de un modo payaso. Los chicos son niños TEA, no son estúpidos. Si ellos la información se la dan así, básicamente no les va a interesar. Muy probablemente no les interese, no les llame la atención. Y lo bueno que tienen es que no hacen juicio de valor respecto de sus docentes, porque si no sería dramático. Ese es un tema, ¿no?, importante. Las instituciones no saben qué adecuaciones hacer en la escuela. Las cuatro paredes, los bancos como están concebidos, los elementos que se tienen en la escuela para que son, por ejemplo, el timbre, la campana para salir al recreo, la formación frente a la bandera, los actos, son todos elementos que la escuela o la sociedad los carga con un montón de significados, que los niños con TEA no lo van a asumir de buenas a primeras. Y lo peor que tiene la escuela es el modo social, que es lo que los padres quieren, que el niño socialice, entonces lo mandan a la escuela porque hay muchos otros chicos con los cuales puede jugar, puede relacionarse, puede establecer este modo social que entienden que les falta a los niños con TEA. Es un modo social que el niño con TEA lo aprende a un ritmo totalmente diferente y a partir de otros requerimientos. Ellos necesitan que estos modos sociales se los hagan explícitos uno por uno, no tienen un chip implícito, un chip social implícito, para poder establecer estos contactos de relaciones que un niño con no TEA los realiza de manera normal. Entonces, es peligroso tirar a un chico, y uso siempre este ejemplo, de tirar en analogía con la alberca, ¿no? Tirar a un chico dentro de la escuela como quien tira a un chico de dentro de la alberca para que aprenda a nadar, porque entendemos que es el medio idóneo, la alberca o la escuela, para desarrollar estas habilidades, ¿no? Es complejo realizar porque si el niño le tiene fobia al agua,
lejos de que aprenda a nadar, va a tener un impacto totalmente negativo en su desarrollo. Ahora le digo a los papás, educación sí, claro, escolarización hay que ver. No son dos cosas que tienen que a fuerza estar unidas. Claro que nosotros pensamos como padres, mi hijo en una escuela normal, está normalizado, está normatizado, va a pasar más desapercibida su condición. Eso es otro tema, algo que los papás tienen que trabajar en otro ámbito, que es personal. Pero créanme que en relación al desarrollo del niño, la escuela, si no es una escuela TEA y está concebida para niños con TEA, que tiene características muy diferentes a una escuela regular y muy diferente a una escuela de las que llamábamos especiales, como la de los CAM o las adecuaciones que hace USAID. Las escuelas TEA tienen una dinámica y se conciben en función del modo de pensamiento del niño con TEA. Y este es otro capítulo, pero bueno, no piensen los papás que la inclusión es educación, o mejor dicho, que la educación tiene que ser a fuerza escolarización y hacer esto como si fuera lo mismo. Inclusión, educación y escolarización están en un mismo plano. Creo que no. Y por supuesto, y esto lo que estamos analizando y viendo y documentos que lo van probando, que aquí hay un problema grave en la formación del docente como docente. Pero no es un problema de México, es un problema global. El docente no está formado en la medida en que el niño, y no hablo del niño TEA, el niño neurodiverso, como todos los niños, necesita, ¿no? El docente necesita ser, hoy por hoy, un científico de la educación. Y hay que hacer una revisión de la epistemología de la pedagogía. El docente necesita ser un explorador del modo de aprendizaje del niño, no un transmisor de conocimientos. Básicamente porque eso ya es obsoleto. Obsoleto no solo los mecanismos, sino el paradigma, ¿no?, del docente que me transmite un conocimiento. El conocimiento sabemos que está y tenemos que necesitar administradores para que yo, sujeto, me apropie de ese conocimiento según mis posibilidades y mis intereses. En eso radica la labor docente. Entonces habría que hacer un profundo cambio en la formación del docente, sobre todo en la formación en cómo el docente concibe a la educación, concibe al sujeto que tiene que educar, en este caso el niño con TEA. O el niño en general, yo digo que el niño con TEA, pero el niño en general. ¿No? Ya tampoco está esta cosa escolástica donde el docente, o mayéutica, donde el docente tiene enfrente a los alumnos y les puede transmitir, y aunque recurra a todas estas cuestiones que se respetan y creo que han servido en su momento, todas estas cuestiones de adecuación didáctica y demás, para transmitir el conocimiento ahora está, el niño se lo va a apropiar según sus posibilidades, según sus intereses. Cada vez el interés de los niños con TEA y sin TEA van a ser mucho más restringidos, y en relación a eso el docente tiene que ver cómo administra el conocimiento que está en las redes, está en la computación, está en los celulares, está en los carteles. Nos reíamos, hace poco tuve una presentación del libro del doctor Reaño, y decíamos, él explicaba, si un niño ahora con estos elementos lee menos que antes, pues ni lee menos ni lee más, lee igual que antes, y si no más que antes, y lee ya de modo bilingüe e intuitivo. Claro, no es el libro, no es la historia romántica o novelada como la que leíamos cuando éramos niños nosotros, ¿no? Mujercitas, las niñas, y no sé, ¿cómo se llama esta novela? ¿Cuál? El Principito. Me están pasando letra acá, mi señora que me está ayudando con todo esto. Las novelas ya no son así, ¿no? La información tiene otra presentación, tiene otra dinámica, tiene otro nivel
de profundidad, despierta otras habilidades del pensamiento del niño. Bueno, si los docentes no se convierten en científicos de la educación, no en transmisores de conocimiento, el científico pone en duda absolutamente todo cuanto va encontrando, siempre tiene como meta, ¿no es cierto?, una pregunta a la cual resolver. En este caso sería descubrir cuál es el interés del chico y las funciones y sus habilidades para en función de eso poder administrar un conocimiento. Este pensamiento científico es el que se ha perdido y los docentes no lo tienen, la educación no los está preparando, pero casi nadie para eso, no solo los docentes, pero los docentes serían los que deberían llevar en esto, ¿no es cierto?, la vanguardia. Y por último, y el cuarto tema, y con esto cierro, y ya no les robo tanto tiempo a la doctora Priscila y este espacio, y es una constante, todos tenemos que aprender a escuchar al niño con TEA. Y aprender a escuchar no es estar atento a ver cómo se mueve, qué gesto hace, interpretar ese gesto, ver qué es lo que me dice o qué no me dice, si llora o no llora. Escucharlo es una actitud del corazón y una actitud de la persona. Es encontrarse con el otro con un nivel de apertura tal que doy espacio para que el otro se exprese, que el otro en realidad sea más que se exprese, ¿no? De esta manera vamos a ir conociendo a esta persona que tenemos enfrente, que puede o no tener TEA. Dejemos ya el TEA. El TEA dentro de unos años ya no va a ser un tema. Ojalá que en muchos años, en pocos años más, perdón, ya no festejemos el 2 de abril o conmemoremos el 2 de abril como el Día Internacional del Autismo. Quizá no sea el 2 de abril un tema de preocupación para nadie. Cuando aprendamos a escuchar al niño que tenemos enfrente, el 2 de abril va a ser un día más del calendario. En otro ejemplo que puso Eduardo Díaz de Nopala, que todos lo conocen. Dice, cuando él era chico, le contaban sus padres que cuando iban a la escuela, muchos lo sabrán, el papá es zurdo, entonces le ataban la mano izquierda para obligarlo a escribir con la derecha. Era una normalidad, una aberración, ¿no? No podíamos escribir, porque todos escriben con la derecha, entonces el zurdo tenía que escribir con la derecha, entrar dentro de la norma. Era algo que se imponía desde lo escolar. No pasaron muchos años, estoy hablando de 50 años atrás. Cuando él iba a la escuela, Eduardo tenía unos pocos años más que yo, muchos más, no sé quién es más joven, no, yo debo ser más joven, pero no por mucho. Cuando él iba a la escuela, ser zurdo era una novedad. Era, uy, el zurdo, decir que escribir con la izquierda, pero trascendía ahí, con los pares, y era llamativo ser zurdo. Y hoy, díganme quién le pregunta al otro con qué mano escribe, o con qué mano es hábil. Ya es algo que no se tiene en cuenta.